Y como les decía, en este mes, o específicamente el 31 de octubre, se celebra el Día de la Reforma Protestante, ¿verdad? Se recuerda cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis allá en la puerta de la iglesia de Gutenberg, creo que se dice, y pero nosotros lo hemos llevado un poquito más allá y procuramos durante todo este mes, no solamente ese día, sino tratar de aprender un poquito más. Yo estaba pensando que es sumamente importante conocer, digamos, de dónde nosotros venimos como cristianos en nuestra historia reciente, ¿verdad? Eh, este, y no sé ustedes, pero por lo menos yo, durante toda mi vida cristiana, yo no sabía que el 31 de hecho se celebraba el Día de la Reforma. Para mí el 31 pues era el día Halloween, era el Día de los Muertos. Y aunque soy cristiano, pero la verdad es que en mi infancia como cristiano, en mi adolescencia y en mi juventud como cristiano, yo no celebraba el Día de la Reforma. Prácticamente fue hace unos cuantos años que empecé a escuchar esto y honestamente ahora considero que es tan vital saber de dónde venimos por el impacto que ha tenido la reforma alrededor del mundo, ¿verdad? Y bueno, entonces hoy vamos a comenzar una serie. Yo voy a ir compartiendo acá, entonces me voy a trabar posiblemente un poquito, porque voy a ir compartiendo la presentación que tengo y Willy nos va a ayudar con la presentación acá. Vamos a estudiar un poquito a un personaje. Recuérdense, la serie se llama Misioneros en su propia tierra, ¿verdad? Ese es el nombre de la serie. Y hoy vamos a platicar sobre un personaje. Y el personaje es John Knox. ¿Han escuchado ustedes de John Knox? ¿Habían escuchado antes? Más o menos, un poquito. Yo muy poco. Hasta hace, no sé, unos meses empecé a escuchar el nombre, pero estudiar este estudio pues me permitió conocer un poquito más y es lo que quiero transmitirles con ustedes. De antemano es importante que sepamos que lo que vamos a ver hoy es una pincelada nada más en la historia, ¿verdad? O sea, es un poquitín. No vamos a profundizar porque sería tanta información que de pronto no es útil. Lo que pretendo en esta noche es poder sacar algunas lecciones útiles y prácticas. Conocer un poco la historia, pero a la vez sacar un par de lecciones que nos pueden servir, ¿verdad? Pero vamos a ir conociendo un poquito el personaje de John Knox. Y vamos a ver el contexto geográfico de dónde era John Knox y qué fue lo que hizo. John Knox nació en Escocia, pero primero quiero que veamos un poquito de lo que es Escocia en la actualidad. Dice, Escocia presume de paisajes espectaculares, hermosas ciudades y un rico patrimonio cultural. Es uno de los países con mejor estabilidad económica, hay orden social y libertad en muchos ámbitos. Es un país envidiable en muchos sentidos. De hecho, la National Geographic ha incluido a Escocia en su lista de mejores lugares del mundo para viajar en el 2024. Yo quiero ir a Escocia. ¿Ustedes ya fueron a Escocia? ¿No? ¿No han ido? Todavía no. Hay alguien que quiere entrar, Iván creo que es. Bueno, aquí lo pueden decir. Entonces, esa es Escocia en la actualidad. Ese es un lugar maravilloso. Yo de verdad tengo ganas de conocer Escocia. Lo interesante, como les decía, es eso, pero uno no sabe cómo estos países llegaron a ser lo que son ahora. Y a lo que vamos a llegar es que la reforma influyó increíblemente para que esto pasara, ¿verdad? Y precisamente es lo que estamos estudiando hoy. Esa es la Escocia en la actualidad. Y ustedes pueden meterse y conocer un poquito más sobre Escocia. De hecho, tengo yo aquí algunas imágenes que me gustaría que viéramos de Escocia. Algunas ciudades, algunos pueblos que parecen de película, de cuento de hadas, ¿va? Así bien chileros. Ustedes han visto estos personajes de la gaita y de la falita, y pues estos son escoceses, ¿verdad? Entonces es como una representación de los escoceses. Ok, entonces
esa es la Escocia en la actualidad. Ves algunas imágenes, una cultura así muy rica, muy, muy bonita. A mí de verdad me llama mucho la atención este tipo de culturas. Sin embargo, cuando Knox, que es nuestro personaje, aparece en la historia, Escocia no era así, ¿verdad? Era una Escocia diferente. Y es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Eh, En la siguiente diapositiva leemos cuál era la Escocia de Knox. Dice, puede resultar difícil para un visitante de Escocia en la actualidad creer que esta nación era un país atrasado hace 500 años. Sin embargo, cierto escritor del siglo XVI describió duramente Escocia de la siguiente manera. Es un rincón del mundo separado de la sociedad de los hombres, casi más allá de los límites de la raza humana. O sea, no sé, yéndonos a los extremos, este, podría ser, digamos, bueno, tal vez es muy extremo, pero imaginémonos Haití, la actualidad. O sea, un país de bárbaros, un país ingobernable, un país muy complicado. Seguramente así era Escocia en ese tiempo, ¿verdad? Para nosotros ahora, como dice el escritor, es muy difícil imaginar que este pueblo haya sido así hace 500 años. Bueno, 500 años es bastante, pero realmente en la historia no es mucho, no es demasiado. Pues esta es la Escocia en donde nace nuestro personaje, John Knox, ¿ya? Una Escocia decadente, pobre, desordenada, pues se parece mucho a Guate en muchos sentidos, ¿verdad? Esta es la Escocia en la que nace Knox. Y esto nos va a ir llevando a las aplicaciones que vamos a aprender en esta noche. Me gustaría que vayamos creando un mapa mental de los conceptos importantes, ¿verdad? Para que al final tengamos una idea, tal vez no de toda la información, pero de los conceptos importantes. Hasta el momento, nuestro personaje es John Knox, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. Eh, John Knox nace en Escocia, ¿bien? Y una Escocia decadente, pobre, desordenada, cualquier calificativo negativo que nos podamos imaginar de un pueblo, esa era la Escocia en la que John Knox nace. Avancemos un poquito en la historia. Tenemos entonces a John Knox, y hay una imagen acá de John Knox, una barba como la de nuestro pastor Willy. Este, él es John Knox. Muy bien. En la siguiente diapositiva dice, en cuanto a las ideas reformadas, John Knox es discípulo de Juan Calvino. De Juan Calvino hemos escuchado un poquito más, ¿verdad? Juan Calvino, ese nombre es como nos va sonando en la mente. Bueno, a Knox se le reconoce como el hombre detrás del presbiterianismo escocés. Este es otro punto que vamos a incluir en nuestro mapa mental. Presbiterianismo, ¿ya? Knox, Escocia, presbiterianismo, ¿sí? ¿Dónde nació John Knox? Nació en Haddington, un pequeño pueblo al sur de Edimburgo. Edimburgo es la capital de Escocia. Entonces imagínense que es la capital y él nació allá en Misco, por donde yo, ¿verdad? En algún momento entre 1513 y 1515. Pongámosle 1514 para no andar peleando. Entre esos años él nació. Dice que recibió su educación local y luego en la Universidad de San Andrews, una universidad, ahorita pues obviamente que estuve preparando esta presentación, estuve viendo esta universidad, dice que es la tercera universidad más antigua del mundo y obviamente la más antigua de Escocia. Y es una universidad muy, muy, muy cotizada para estudiar. Se hizo sacerdote y regresó a su región natal como notario y tutor. Entonces, se graduó de sacerdote y no empezó a desarrollar su ministerio, sino que dijo, bueno, me voy a regresar a mi tierra y fue tutor de de los hijos de unos personajes no tan notables, pero obviamente tenían la suficiente capacidad económica como para pagarle un tutor a sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hizo John Knox durante un tiempo, después, digamos, como recién graduado de la universidad. Sigamos viendo la historia. Antes de eso, el presbiterianismo, que teníamos ahí en nuestro mapa mental,
del cual Knox es como se le reconoce como el fundador. Dice que es una parte de la tradición reformada dentro del protestantismo que remonta a sus orígenes en Gran Bretaña, particularmente en Escocia. Las iglesias presbiterianas derivan su nombre de la forma de gobierno en la iglesia, que se rige por asambleas representativas de ancianos. Entonces, cuando pensamos en una iglesia presbiteriana o en el presbiterianismo, pensamos en iglesias en donde el liderazgo está constituido por ancianos, ¿verdad? Y yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí tal vez es un problema y lo hemos visto aquí en nuestra Guatemala, el problema que es cuando solo un hombre, sobre un hombre, sobre una persona, descansa el liderazgo de toda la iglesia, la responsabilidad de toda la iglesia. Eh, no es un liderazgo bíblico, ¿verdad? Entonces, John Knox entiende esta parte y se me está metiendo algo. John Knox entiende esa parte y entonces él desarrolla un liderazgo de ancianos. Yo considero que es una forma mucho más saludable de iglesia, ¿verdad? En donde la responsabilidad no descansa solo en una persona, sino en un grupo de personas. Obviamente tienen que ser hombres, tienen que ser personas eh, respetadas, personas con buen testimonio, tal y como se describe en el libro de Timoteo, pues personas que sean dignos representantes de la asamblea. Y esto fue lo que, pues, John Knox comenzó a desarrollar en Escocia. Y lo interesante es que no solamente dentro de la iglesia, sino en la nación, porque el evangelio llegó a todos los estratos de la sociedad, ¿verdad? Y eso es lo importante. O sea, no solo eran personas, yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en una iglesia presbiteriana aquí en Guatemala, pienso en una iglesia chiquitita, aburrida, ¿verdad? Una iglesia, porque eso es lo que llegó aquí del presbiterianismo. Pero en la intención original, el presbiterianismo, Knox y todos estos personajes incursionaron en la sociedad. Y eso creo yo que es lo que nos ha hecho falta a nosotros y a las iglesias, porque transformaron no solamente, obviamente con la predicación del evangelio, pero transformaron no solamente las congregaciones, y eran congregaciones enormes y exitosas, sino la sociedad en general era una sociedad próspera. Y es el resultado de lo que vemos pues, en estas ciudades hoy en día, ¿verdad? Avancemos. Entonces, en nuestro mapa mental, llevamos John Knox, Escocia, presbiterianismo, ¿verdad? John Knox es el padre del presbiterianismo. Ahora, podemos dividir en 4 etapas la vida de John Knox. Recuérdense que estamos viendo solamente pinceladas, pringuitas, como decíamos en el pueblo, ¿verdad? De información, ¿ya? Pero vamos a dividir la vida de John Knox en 4 etapas. La primera se llama captura y esclavitud. Eh, ¿Se recuerdan que John Knox se fue a su tierra y fue tutor de 2 niños? Vamos a pensar que son 2 niños, un niño y una niña, hijos de unas personas influyentes en ese lugar. Bueno, luego regresa a San Andrews para que se tomen una idea, ¿verdad? Y lo hagamos gráfico. A mí se me hace fácil entenderlo así. Imagínense que aquí donde estamos nosotros es Edimburgo y donde vive John Knox. Y San Andrews está por allá lejos por el Progreso o Guastatoya. Más o menos así está en el mapa, ¿verdad? Entonces, se fue a San Andrews y con algunos de sus jóvenes estudiantes y en 1547 se unió a un grupo de reformadores que vivían en el castillo de San Andrews, después del asesinato de un cardenal de apellido Beaton, del cual John Knox no había participado. Bueno, aquí hay una información que es mucho más amplia, pero el resumen es la iglesia católica, que era la iglesia del momento, la iglesia, digamos, influyente, era una iglesia en ese tiempo corrupta, muy corrupta. Por eso mismo, estos personajes, estos monjes, habían decidido, pues, rebelarse, ¿verdad? A la iglesia.
Y de hecho, uno de los, de los personajes que están acá, este, este sacerdote dice que tenía por lo menos reconocidos 14 hijos. Y se suponía pues que ya en ese tiempo los sacerdotes no tenían esposa, ¿verdad? Entonces, entre otro montón de atrocidades que la Iglesia Católica estaba haciendo, este sacerdote era como el líder principal en esta ciudad y unos monjes más jóvenes pues decidieron asesinarlo. Algo que obviamente no era aprobado y no era correcto, pero hasta ese punto había llegado. Sin embargo, Knox se une a estos jóvenes que habían cometido este asesinato eh, para apoyar, digamos, la rebelión, ¿verdad? La rebelión en contra de la iglesia católica. Entonces, estaba Knox con estos estudiantes y estuvo, pues, digamos, como un año y medio enseñando, y como dice en la siguiente diapositiva, aunque al principio se negó, Knox comenzó a predicar rápidamente y se convirtió en el ministro, como quien dice, en el líder de los jóvenes que estaban ahí, donde se congregaban los miembros de la iglesia. Sin embargo, en cuestión de meses, el castillo estaba bajo el asedio de barcos franceses en la bahía de San Andrés. Knox y otros fueron capturados y él se convirtió en esclavo de galeras durante el año y medio siguiente. Uh, es una etapa bien dura en la vida de John Knox. Ya había estudiado, se había graduado, regresa a su pueblo, empieza a ser tutor de unos jóvenes estudiantes, regresa a San Andrews, empieza a liderar la iglesia allí y luego llegan los barcos franceses, los soldados y los atrapan. Hasta hace poco yo no sabía que era un esclavo de galeras, pero providencialmente hace unas semanas estaba viendo una escena de la película de Ben-Hur, ¿han visto? Y Ben-Hur es capturado también en la película y lo convierten en esclavo de galeras. Tengo algunas imágenes aquí de lo que es un esclavo de galeras. Básicamente eran personas que los metían en un barco, barcos que llevaban soldados y los ponían a remar, ¿verdad? Eran el motor del barco, eran los caballos de fuerza. Entonces, pues según las imágenes, según la historia, habían barcos que llevaban 50, 100 esclavos remando y obviamente los entrenaban y los dirigían. Pues puede imaginarse uno eso como una especie de trabajo, ¿no? Que lo pueden contratar para hacer ese trabajo. Sin embargo, eh, lo que Knox y sus amigos vivieron ah, era pues una especie de esclavitud, ¿no? O sea, los habían agarrado, no los habían contratado para trabajar en el barco, sino que los habían hecho esclavos para que sirvieran en los barcos franceses. Y ahí está Ben-Hur, ¿me lo dieron? Bueno, ya pasó. Ahí está Ben-Hur. Entonces, durante un año y medio, John Knox logró sobrevivir siendo esclavo de galeras. Y yo me puse a pensar que cuando, por ejemplo, me enfermo, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando me enfermo o tengo una situación difícil, siento como que mi mundo se derrumba, como que si se acaba en cuestión de, ¿qué? Horas, días, y uno dice que ya todo se acabó, mi mundo se acabó, ya no nada tiene sentido, etcétera, etcétera. Y uno hace el drama, ¿no? Y entonces, pero cuando yo me pongo y estudio este tipo de personajes como John Knox, un año y medio siendo esclavo sin saber si va a tener posibilidad de ver a su familia, de regresar a su tierra, de continuar su ministerio. Se suponía que él tenía el llamado para ser un reformador en Escocia y ahora está remando en un barco para los enemigos como un esclavo. O sea, eso para mí es una situación catastrófica. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, simplemente en la vida de Knox fue una etapa. Difícil, pero finalmente una etapa. ¿Verdad? Avancemos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Va. Entonces, recapitulemos nuestro mapa mental. Tenemos a
John Knox se desarrolla su historia en Escocia, ¿verdad? Fue un estudiante, se graduó de monje, fue tutor, regresó y se unió a un grupo de reformadores, llamémosle así, para poder ser su líder. Estando ahí, es capturado y llevado para ser esclavo de galeras durante 1 año y medio. Hasta ahí vamos ahorita. Avancemos. Eso me tomó un poquito. Después de eso, fue liberado finalmente. No hay mucha información, por lo menos yo no la tengo, de cómo fue liberado, si finalmente se rindieron y los liberaron o se escaparon de pronto porque vieron que mataron a todos los soldados que iban en el barco, no sé. La cuestión es que fue liberado en 1549, ¿verdad? Y se dirigió a Inglaterra. Fue pastor de una congregación en Berwick, luego se convirtió en capellán de la realeza durante los días del joven rey Eduardo VI. Y es otra cosa que a mí me vuela la cabeza porque estás esclavo y unos meses después es el capellán de la realeza. O sea, uno no se puede imaginar eso en su vida, probablemente, ¿verdad? Pero la misma, el hecho de recordar cuál es su llamado, pues hacía que estos personajes uh, regresaran rápido y se ubicaran y se posicionaran otra vez en los puestos en donde debían estar, ¿verdad? Entonces estuvo como capellán en como capellán del rey en Inglaterra, pues ni siquiera era su Escocia, sino era, aunque pues obviamente era la misma región, el mismo Reino Unido, pero ahí encontramos a John Knox dirigiendo el culto, por así decirlo, en la realeza, siendo capellán del rey Eduardo VI. Sin embargo, en 1553 fue un duro golpe para los reformistas, incluido Knox, porque en Inglaterra, ya que condujo a la entronización de la hermana del rey Eduardo, María Tudor, a la que se le conoció como María la Sanguinaria. Yo ya había escuchado un poquito el título, el nombre y todo, pero realmente no sabía detalles de este personaje. María la Sanguinaria, a quien Knox llamaba esa Jezabel idólatra, ¿verdad? Esas fueron las palabras que cuidadosamente escogió para describirla. Palabras que posteriormente le trajeron muchísimos problemas a Knox, obviamente. Entonces, ¿qué hizo John Knox? Bueno, ya no pudo estar en Inglaterra, ahora tenía que huir porque obviamente él no compartía. Esta María la Sanguinaria profesaba la fe católica, pero no solamente era una católica devota, sino era enemiga de los protestantes y quería erradicar el movimiento protestante que se había levantado pues ya en estos países, ¿no? En Inglaterra, en Suiza. Y Knox se convirtió, junto con los otros reformadores, en el blanco a perseguir de esta reina. ¿Ya? Ah, como nosotros no hemos crecido en ese contexto, pues es un poquito como difícil imaginar qué es que te persiga el rey o la reina, pero verdaderamente si eras el objetivo del rey o de la reina en este caso, pues tu vida estaba en peligro realmente, ¿ya? Era una situación de vida o muerte. Y a eso se enfrentó John Knox en esta etapa de su vida. Entonces, estuvo en Escocia, fue esclavo, luego llegó a Inglaterra, estuvo dirigiendo ahí una iglesia y luego fue capellán del rey Eduardo VI y ahora es nuevamente un fugitivo y tiene que escapar por su vida, ¿verdad? Avancemos entonces en nuestra historia. Eh, La segunda etapa, o bueno, la tercera etapa, la primera etapa dijimos que era la captura y la esclavitud, luego su vida en Inglaterra, y ahorita vamos por la tercera etapa que es la vida en el continente europeo. Después de estar en Inglaterra, dice entre 1553 y 1559, que más o menos unos 6 años, Knox vivió una existencia un tanto nómada. Pasó algún tiempo con Calvino en Ginebra, a la que llamó, o sea, a Ginebra y a todo lo que pasaba ahí, la escuela perfecta de Cristo. Yo considero que Knox ahí se enamoró de lo que vio en la ciudad y dijo, yo quiero esto para Escocia, ¿verdad?
desde los días de los apóstoles. Él consideraba que era la escuela perfecta de Cristo. Desde los días de los apóstoles no había existido, digamos, algo tan perfecto como lo que experimentó él en Ginebra, la Ginebra dirigida por Juan Calvino. Entonces, se engasó, como diríamos aquí, de ese prototipo y dijo, yo quiero esto. Bueno, en esa etapa en donde estuvo en diferentes ciudades y países de Europa, podemos mencionar que estuvo en Frankfurt, Alemania, en Ginebra, Suiza, que ya lo vimos con Calvino, luego regresó a Escocia, luego regresó a Ginebra, y luego estuvo haciendo esos brincos, ¿no? Entonces, que estaba un rato en Escocia, posiblemente capacitaba, confortaba, enseñaba a los hermanos que estaban ahí, y luego regresó a Francia, y la última etapa, que es la que vamos a ver a continuación, es la de Escocia. ¿Ok? Entonces, estando en el exilio, Knox escribió una carta a los que estaban en Escocia, instándolos a no comprometer el evangelio, obviamente a sus hermanos en la fe que ya se habían convertido al protestantismo, ¿verdad? Les recordó que debían responder por sus acciones ante el tribunal de Dios. Entonces, ese es como un detalle importante en la vida de Knox. Porque recuérdense que la serie, ¿se recuerdan cómo se llama la serie que estamos comenzando hoy? Misioneros en su propia tierra. Misioneros. Entonces, aunque Knox le tocó, porque no es como que él ha dicho, bueno, me voy de vacaciones a Ginebra unas semanas y luego a Inglaterra, sino que lo que pasó es que lo estaban persiguiendo y él tuvo que huir. Pero el objetivo de él era poder transformar, evangelizar y predicar en su tierra, Escocia, ¿verdad? Entonces, cuando podía le escribía a su gente en Escocia, cuando podía iba y visitaba, pero como lo perseguían, entonces tenía que regresar a esconderse. Y, 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 pero él mantenía siempre su mirada en Escocia. Y cuando estaba en uno de estos países, le escribió esta carta a los escoceses y es lo que dice a continuación. Éramos simples súbditos, no queríamos reparar las faltas y crímenes de muertos de nuestros gobernantes, obispos y clero. Pedíamos reformas y deseábamos lo mismo, pero los hermanos de los señores eran los obispos, sus hijos eran superiores del monasterio y los amigos de los grandes hombres tenían posesión de la iglesia y por eso nos vimos obligados a dar obediencia a todo lo que exigían. Estas vanas excusas, digo, no les servirán de nada en la presencia de Dios. Y bueno, esta representa un poquito lo que pasaba con el liderazgo político y el liderazgo de la Iglesia Católica, que ¿quién era el cardenal de tal ciudad? Pues un amigo, ¿verdad? Un primo, un sobrino. Y eso tristemente en nuestra realidad se sigue dando. Te voy a dar una alcaldía, te voy a dar un puesto en el gobierno, etcétera, etcétera. Esto era lo que se vivía. Y muchos que ya habían profesado ser protestantes, que servían como monjes, como sacerdotes, eh, cedían ante esta presión. Pero Knox les manda esta carta y les dice, no hay ninguna excusa delante, cuando lleguen al tribunal de Dios, no van a tener ustedes ninguna excusa de por qué obedecieron. Y seguramente Knox recordaba aquel pasaje de, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, Knox mantenía esta constante como estarlos animando, estarlos confortando aún a la distancia. Ok, entonces ya Knox tuvo su recorrido en Europa y ahora es tiempo de que regrese a Escocia. ¿Sí? ¿Vamos bien con la información hasta acá? Excelente. Entonces, la última etapa que vamos a estudiar es el regreso a Escocia. En 1558, una buena noticia, por lo menos para los reformadores, María la Sanguinaria, la reina de Inglaterra, murió y fue sucedida por Isabel I, su hermana, su media hermana, era hermana solo de papá. eh, Knox buscó regresar a Escocia, pues a través de Inglaterra, ¿no? Pero le fue denegado, pues ya se había hecho fama por su constante y frontal oposición al gobierno de las mujeres. Entre sus escritos se encontraba uno con el nombre de Primer toque de trompeta contra el monstruoso gobierno de las mujeres.
Finalmente regresó a casa en barco para comenzar su fase más importante de su ministerio. Un detalle muy importante de nuestro personaje el día de hoy, John Knox, es precisamente la manera en la que él confrontaba, pues lo que él consideraba que no era bíblico, era muy directo y obviamente no estaba de acuerdo con las acciones, con el actuar de este personaje, María la Sanguinaria, pues porque perseguía a los católicos, a los cristianos, perdón, a los protestantes, pero más aún, John Knox no aprobaba el liderazgo en general de las mujeres, aunque pues, si uno lee un poco más la historia, descubre que sí aprobaba bastante a la reina Isabel, la que sucedió a María la Sanguinaria, aprobaba un poco más su liderazgo, porque esta María, ella era protestante. Esta Isabel, perdón, la hermana de María la Sanguinaria, la que gobernó después, y por eso John Knox pudo regresar a Escocia y desarrollar su ministerio, porque la nueva reina sí apoyaba. Pero en general él tuvo confrontación con esta María la Sanguinaria, con otras reinas en Escocia también, con quienes John Knox no estaba de acuerdo, porque él decía que ejercían un mal liderazgo, y etcétera, etcétera. Un montón de cosas a las que él se tuvo que enfrentar en sus días con estos personajes que eran reinas, ¿verdad? Que eran mujeres. Bueno, entonces regresa John Knox a Escocia en la siguiente diapositiva. A pesar de sus largas ausencias de su tierra natal, varias cosas equiparon a Knox para liderar la reforma en Escocia. Su nombre estaba asociado con los héroes del reciente pasado. Sus sufrimientos, o sea, lo que vivió, la persecución, la esclavitud y todo eso, autenticaban su compromiso. Su amplia experiencia lo había preparado para el liderazgo y su sentido de llamado lo hizo no temer el rostro de nadie. Y pues es lo que hemos visto, ¿no? Él se enfrentó este, a estos personajes violentos. Luego, durante los siguientes años, Knox trabajó arduamente, ya estando en Escocia, en la predicación y en el desarrollo de una cultura cristiana, influenciado principalmente por las nuevas ideas de la Reforma protestante. Obviamente, la Reforma predicaba y profesaba pues una interpretación mucho más pura, mucho más exacta del Evangelio, de lo que estaba en la Biblia, ¿verdad? Uno de los primeros frutos del trabajo de John Knox fue ver la coronación del joven Jacobo VI. Este era un rey en Escocia, a quien obviamente Knox sí apoyó, y al punto de que predicó en el sermón en la ceremonia de entronación de este rey. Y pues ahí comienza, digamos, ya un liderazgo y un ministerio mucho más fructífero en la vida de John Knox que ahora en Escocia. ¿Sí? Bueno, básicamente esa es la historia así a grandísimos rasgos de nuestro personaje, John Knox, ¿verdad? Um, Tenemos la última etapa, el final de su carrera. Tenemos un poquito de información. Dice, entrado en años y debilitado por un derrame cerebral, se le dificultaba predicar, aunque se las arreglaba para hacerlo de vez en cuando. En la mañana del 24 de noviembre de 1572, digamos unos 35 años de ministerio, 25 años de ministerio, por ahí, le pidió a su esposa que leyera Primera de Corintios 15. Y alrededor de las 5 en punto en la tarde, llegó su última petición. Le dijo, lee donde tiré mi primer ancla. Presumiblemente con fe, ella leyó Juan 17. Y en Juan 17, pues leemos cuando Jesús está orando con el Padre y le dice, Padre, he acabado la obra que me has encomendado, etcétera, etcétera. Entonces, John Knox estaba llegando a esta etapa de su vida en la que pues iba a pasar a la presencia del Señor y creo yo que también había en su corazón la satisfacción de haber hecho lo que el Señor le había llamado a hacer, ¿verdad? Y al final de la tarde, él se había ido. Qué triste, ¿va? Se fue. Entonces, esta es la vida de John Knox, a grandes rasgos. Una de mis, de las conclusiones que yo quiero sacar hoy es instarlos
a investigar un poquito más, a leer estos personajes. Por lo menos para mí está siendo una bendición aprender sobre Juan Calvino, sobre Martín Lutero, sobre todos estos personajes que fueron precursores nuestros. Para nosotros es tan sencillo reunirnos ahora y profesar una fe protestante, pero esta gente, ¿verdad? Verdaderamente sufrió con su sangre, con esclavitud, con persecución, etcétera. El que ahora nosotros podamos disfrutar de conocer la verdad, ¿verdad? La verdad del Evangelio. Quiero sacar un par de aplicaciones para terminar. 3 aplicaciones. Aplicación número 1, estar firmes en la adversidad, ¿verdad? Como hemos visto, para John Knox no fue nada fácil su vida. No sabemos mucho de su niñez, pero de lo que tenemos conocimiento en la historia, pues fue bien complicado al principio y su constante lucha con los gobernantes, la persecución, la esclavitud. Y aunque John Knox tuvo una infancia posiblemente difícil y le tocó lidiar con las constantes injusticias al punto de ser hecho esclavo y vivir en el exilio, no fijó su mirada en lo temporal, sino se mantuvo firme en su fe y aprovechó toda circunstancia para realizar su llamado. De igual manera debemos hacerlo nosotros. Y es lo que les estaba comentando, ¿verdad? O sea, por muy difícil que haya sido la vida de John Knox, uh, estuvo firme, se mantuvo firme en sus convicciones, en lo que había creído. O sea, si yo estuviera en los zapatos de John Knox, creo que rápidamente hubiera corrido a ser monje católico otra vez, ¿verdad? Aquí estoy sirviendo. Y bien difícil, ¿verdad? Fue bien difícil, pero él se mantuvo firme. Para mí esa es una lección que debemos aprender hoy, ¿verdad? Estar firme en la adversidad. Lección número 2, aplicación número 2, siempre dispuestos a servir. Debemos estar siempre dispuestos a servir. Una de las cualidades que identificamos en Knox es su disposición a servir en donde estuviera y en las condiciones que estuviera, sirviendo en los estratos más altos de la sociedad, pero también apoyando y enseñando a los más necesitados. A mí no me cabe duda que seguramente cuando estaba en las galeras remando y tenía ahí al lado a sus esclavos, a sus nuevos amigos, Jonathan Knox les predicaba, ¿verdad? John Knox les predicaba y cumplía su misión, porque para él no importaba si estaba en un palacio o si estaba en una galera, en un barco, en el mar, seguramente ahí predicaba y ahí enseñaba, y eso les sirvió para mantenerse firme. Entonces, es una actitud que creo yo que nosotros debemos copiar también, ¿verdad? Tener esa buena disposición para el servicio. Y aplicación número 3, procurar el bienestar de nuestra nación. Y, bueno, Knox nació en una Escocia decadente y en ruinas, cautiva por el gobierno de una iglesia corrupta, ¿verdad? Y reinos que solo buscaban el bienestar de unos pocos, los primos, los amigos, el papá, el hijo. Sin embargo, Knox, como otros héroes que lo precedieron, encontraron en las ideas reformadas, que creemos que son las ideas del Evangelio, los principios del cristianismo y del Evangelio, y con una correcta interpretación de las Escrituras, encontraron el camino hacia una nación próspera y con leyes justas. ¿Ya? Para mí, eso es algo también importante en la vida y en el ministerio de John Knox. No solamente el liderazgo eclesiástico, sino el impacto que tuvo en su nación. Aunque él estaba en el exilio, estaba en Inglaterra, en Suiza, huyendo y escapando por su vida, su visión estaba en su tierra. Entonces, nosotros podemos decir, pero nosotros no somos misioneros y no tenemos un ministerio así impactante como John Knox. Pero finalmente, ¿qué es nuestra nación? Se conforma por nuestros vecinos, por nuestro entorno donde trabajamos, y a cada uno se nos ha dado un campo distinto. De repente a algunos el Señor les dio un ministerio grande y les permite ser alcaldes en su ciudad o les permite ser diputados o líderes o empresarios, pero a otros el Señor nos ha permitido un campo más pequeño. Donde sea que estemos, el punto es cuando estamos haciendo el bien
a nuestro prójimo y estamos compartiendo y experimentando el reino y experimentando la vida cristiana con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, estamos evangelizando y procurando el bien de nuestra nación. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, me gustaría terminar con este pasaje de Isaías 52:7, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ese es un pasaje que refuerza mucho. Obviamente el enfoque principal del pasaje es Jesús que hizo esto, ¿no? Que trajo las buenas nuevas para todos, pero nosotros ahora, imitando a nuestro Señor Jesús, también debemos seguir con la predicación, con las buenas nuevas, con el impacto del Evangelio, predicando, evangelizando, siendo buenos ciudadanos, siendo buenos trabajadores, siendo buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, etcétera, etcétera. Creo yo que eso es parte de hacer el ministerio al que hemos sido llamados todos, ¿verdad? Todos como cristianos, como comunidad. Y eso es todo. Muy bien. Normalmente en esta parte, Willy dice, ¿tienen preguntas? Pero ahora yo tengo preguntas. Para ver si me pusieron atención. No, repasemos nuestro mapa mental para... lo que quisiera es que se lleven una buena idea de lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Pues, entonces, nuestro personaje es John Knox. Estamos estudiando la serie Misioneros en su propia tierra, ¿verdad? Nuestro personaje es John Knox. Él creció en Escocia, una Escocia en ruinas, ¿verdad? Fue esclavizado, anduvo por Europa huyendo y cuando tenía la oportunidad predicaba, cuando tenía la oportunidad aprendía sobre de Juan Calvino y sobre otros reformadores. Luego regresa a Escocia, desarrolla su ministerio, predica la palabra de Dios con las ideas reformadas y es como la introducción de lo que se convirtió Escocia y lo que ahora, de lo que vimos al principio, ¿no? De lo que es Escocia, una Escocia próspera, una Escocia en auge, una Escocia envidiable. Yo quisiera irme para allá. Entonces, eso es lo que hemos estudiado. Y la conclusión es, Dios utilizó a este hombre, ¿verdad? Para predicar, para transformar. Bueno, no les incluí ahí una frase, una oración famosa que pues se le atribuye a John Knox, que él cuando estaba en el exilio y de pronto se sintió un poco desesperado, le oró al Señor y le dijo, Señor, concédeme Escocia o concédeme la muerte, ¿verdad? Y pues por los resultados podemos ver que el Señor le concedió su país, Escocia. Y hay otro detalle también, y ahorita ya me callo, que leí que una de las reinas de Escocia decía, yo le temo mucho más a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos de Inglaterra, porque pues era, digamos, un hombre que testificaba que el Señor contestaba sus oraciones, era un hombre de oración. Es algo que también podemos aprender.